A ti te llegó la hora de gobernar Colombia. Pero muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué es la voz de la conciencia? Es un llamado para quienes en silencio esperan una transformación verdadera, un renacimiento de las cenizas y del mar de sangre que de manera injusta corre por nuestra tierra. En muchos sitios donde voy me dicen, ¿cuál es tu preparación? Si usted es un desconocido. Y yo les digo, sí señor, tienen razón, yo soy un desconocido. Como lo son esos 45 millones de hombres y mujeres que hacemos que esta patria exista, porque no aparecemos en televisión, no aparecemos ni en la radio ni en la prensa, pero somos los que le damos vida a esto. Cuando se recogieron las firmas, todo el mundo esperaba que saliera alguien a darse brillo y bombos y platillos ante la televisión. Nunca aparecimos, porque lo importante no era el candidato, siempre lo importante será la gente. Y ese es el paradigma que vamos a tener que comenzar a cambiarle a los políticos, a los tradicionales, a los congresistas que ya se creen dioses y que necesitan que los hombres como nosotros les rindamos pleitesía. Cuán equivocados están, porque les llegó el momento y la hora de entender que este pueblo colombiano tiene dignidad y que no va a volver a jugarles el juego estúpido que siempre han querido jugar con nosotros. El líder no conocido no es un hombre, porque líderes conocen muchos. Ahí tienen una baraja de candidatos que toda la vida lo han visto. Los hijos de los presidentes del pasado, que ahorita vuelven y aspiran. Y eso entonces yo le llamo la democracia monárquico-dictatorial sobre la cual hemos funcionado durante todo este tiempo. Democracia porque a través del voto popular legitiman, o más bien legalizan su proceso en el poder. Democracia que engaña a la gente porque es un poder monárquico. ¿Y por qué monárquico? Porque se lo transmiten de padres a hijos. Ninguno de nosotros tiene la oportunidad de acceder al poder, porque ellos lo tienen cerrado, hasta que llegó la sorpresa de la voz de la conciencia. Y dictatorial, porque cuando están en el poder hacen lo que les da la gana, y se les olvida que nosotros somos los dueños de este país, y contratamos a estos mayordomos para que atendieran la finca. Y decía entonces un autor del Casanare que el miedo a morir nos está matando. ¿Cómo puede haber seguridad democrática en un país donde la gente le da miedo hablar y denunciar los abusos que cometen todos los días en contra de ella? Si nosotros no comprendemos que esta guerra planteada desde la seguridad democrática lo único que ha traído para el país es muerte y desolación. Si no hay un proceso de reflexión claro de todos y cada uno de nosotros, este país entonces no tendrá esperanza. Y la esperanza no será el próximo presidente. No crean que aquí va a venir un hombre con la fórmula mágica de transformar la nación. Si nosotros no asumimos la responsabilidad, nadie la va a asumir por nosotros. No estamos aquí para venir a decirle, y el 30 de mayo les prometemos tal y pascual. Si no hay una transformación de conciencia que comienza desde el ser humano, desde su familia, olvídense que este país cambia. Antes de pararme aquí, durante 13 años, caminé este país entendiendo una cosa, que si yo no transformaba mi vida, la de mi familia, jamás tendría la autoridad de pararme frente a un público a llamarlos a un proceso de transformación. La crisis que vive la nación en sí es una crisis de conciencia, de valores y de principios. Todo el mundo piensa en este momento que la crisis del país es por la recesión económica, es por el problema de la corrupción, es por el problema de la guerrilla, es por el problema de los paramilitares, pero la raíz de todos los problemas que tiene el pueblo colombiano es que desde niños los valores y principios de conciencia en nosotros se han perdido. Necesitamos hablar con pruebas, no con mentiras, sino con una verdad. Y por eso vamos a hablar entonces del punto central. Sabemos entonces de la difícil situación que ha vivido Nariño desde el año 2008. Por la intervención entonces de las captadoras aquellas de dinero. Pero yo diría que más delicado aún fue la intervención poco sensata por parte del gobierno y la catástrofe económica que trajo para este departamento.
Pero no solo la catástrofe económica que trajo, sino las pérdidas humanas, emocionales, y la gente que le tocó irse a una clínica de reposo porque no encontró respuesta a esa situación crítica que vivía. La tragedia económica del sur. Señores, lo que ocurrió aquí es una catástrofe económica, como un terremoto, como una inundación. Yo no voy a discutir si las empresas eran legales o ilegales. Eso lo determinan los jueces. Yo no voy a discutir si el gobierno actuó o no actuó con prudencia. Pero hay algo que sí no puedo dejar pasar por alto. ¿Por qué no se ha planteado una solución que genere oportunidades de ingreso al pueblo nariñense y al sur del país? Ahora, muchas personas no saben, como ya lo he dicho antes, la cantidad de suicidios que hay detrás de esta historia. Y mucha gente no sabe de dónde viene la orden de haber intervenido y no haber devuelto un peso. Quien dio la orden de no indemnizar viene directamente del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Blanco es, gallina lo pone y frito se come. O sea que aquí hay una política internacional que está sometiendo la soberanía del pueblo colombiano y de su constitución. Entonces miren, se da la orden que aquí no se le pague un peso a la gente, pero el banco Citigroup de los gringos se estaba quebrando y se ordenó que se le invirtieran 20.000 millones de dólares. Lo que no se nos dice por radio, prensa y televisión. El dinero en nuestra cultura se ha convertido en el eje central de la vida social, creándose paradigmas que hoy persisten como patrones culturales de nuestra sociedad, elemento que de gran manera ha corroído la conciencia del pueblo colombiano. Ahora, es tan apetecido el dinero que se convierte en una carnada para comprar hombres, mentes y conciencia. Y esto ha llevado al país a estados de corrupción increíbles. Primero, se roban 4.000 millones de pesos diarios en este país. Pero les tengo una buena noticia. Eso era en el 2002. Actualmente se roban el triple, 12.000 millones de pesos diarios. Entonces pregunto, ¿cómo pretenden que en un país que es rico, pero que vivimos como pobres tirando a miserables, cuando no se ataca un fenómeno llamado corrupción, que se come todos los días 12.000 millones de pesos diarios, ¿cómo pretendes tú que haya oportunidades? ¿Cómo pretendes que no haya guerra? ¿Cómo pretendes que haya paz? Según la LAPOT, es una agencia de opinión pública latinoamericana, un proyecto de opinión pública latinoamericana, dice, según el estudio, que la percepción que tenemos los colombianos de la corrupción en el país, escuchen bien, es del 74.2%.